Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir directamente a la palabra. En el libro de Judas, Judas tiene solo un capítulo. Judas, versículos 8 y 11. Dice el 8: No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 11: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y soberano Dios, en esta tarde, Padre, me presento delante de ti, Señor, con el fin de abordar tu palabra, y ruego que tu inspiración caiga tanto sobre mí como sobre el que vaya a escuchar, Señor, para que juntamente seamos edificados, Señor, en amor, y esta palabra nos muestre, Señor, las cosas de esta vida, Padre, para que podamos andar correctamente, vamos a andar como sabios y no como necios, Señor, como sobrios, Padre, entendiendo nuestro camino, Señor. Padre, gracias te doy por todas tus bendiciones, porque tú has sido nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Ayudador, has sido nuestro proveedor y nuestro protector, Señor, y no podemos quejarnos al tener un Dios como tú que nos ama, Señor. Te pido tus bendiciones, Padre, y que seas tú quien hable, Señor, porque el hombre, por mucho que se esfuerce, nada puede hacer, Señor, en las cosas espirituales. Pero cuando tú vienes y tomas el control, entonces todos somos bendecidos, Padre. Así que te ruego que bendigas a tus hijos donde quiera que se encuentren, tu simiente, Padre, y que estas palabras que van a salir de mi boca, Señor, las hables tú para que ellos sean edificados, Dios mío. Gracias te doy por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, saludo a todos de antemano, los que se encuentran en Honduras, en el África, donde quiera que nos escuchan, en Estados Unidos. Es una bendición poder hablarles, poder traer esta tarde, este día, una palabra que nos edifique a todos. Vamos a continuar con la tercera parte de Judas, versículo 11, ya terminando con la contradicción de Coré. Como todos saben, o los que han escuchado, Judas proféticamente vio en su tiempo, cuando él escribió esta epístola, cómo los diferentes tipos de espíritus seductores llegaban a las personas y actuaban y hacía que ellas actuaran de tres maneras diferentes. Unos como Caín, otros como Balaam y otros como Coré, que aunque sí son caminos desviados de la palabra, son diferentes entre sí, pero que el objetivo es que el pueblo de Dios sea perjudicado con ello. Entonces, para comenzar, hermanos, quisiera leer en el libro de Números, capítulo 16, versículos 25 hasta el 36. Números 16, 25 hasta el 36. Dice entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él, Moisés, habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en sus caminos, o en todos sus pecados, que digan. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueran todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Póngale que va a ser versículo 30. Estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés. Bueno, hermanos, entonces eso es un castigo fuerte. Esto, digamos, después de Sodoma o del diluvio, esta es la tercera vez que Dios derrama su ira en la escritura, de tal manera que aún la tierra misma se abre, que aún fuego desciende y consume a estos hombres. Entonces, le puse un poquito de énfasis al versículo 30. ¿Por qué fue que esto sucedió? ¿Qué fue lo que estos hombres hicieron para que irritaran a Dios de esa manera? O sea, ¿qué fue lo tan grave que ellos hicieron que la ira de Dios descendió sobre ellos de esa manera? Entonces nosotros miramos, por ejemplo, el camino de Caín, tengo aquí anotado, fue obstinarse en hacer su propia voluntad. Después de haber conocido la verdad de la palabra de Dios, él quería seguir su propio camino. Balaam fue una cosa un tanto diferente. Caín lo que hizo fue dejar el camino de Jehová y seguir el suyo propio. Balaam quería andar de aquí para allá, quería servir a los hombres y servirle a Dios utilizando el don de Dios para ambos. Pero bueno, estos hombres que estaban con Coré fue diferente. Recuerda que son tres caminos distintos, pero todos ellos son a apartarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se diferencia el espíritu que estaba en Caín del espíritu que estaba en Balaam o en Coré? Ahí mismo en Números 16 quiero leer del versículo 8 hasta el 11. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Bueno, aquí ya entramos a examinar ese espíritu que estaba en Coré. Si ustedes se fijan, Dios puso un ministerio a Coré. Dios lo puso a hacer algo para que él ministrara al pueblo, para que él sirviera al pueblo conforme al mandamiento de Dios. Mire que eso mismo hizo Dios con Balaam, para que Balaam fuera a utilizar el don de Dios para ministrar la palabra de Dios. Coré no tenía don, pero tenía un llamamiento para que Dios lo utilizara y él quemara el incienso. Dios lo hizo acercarse así. Ya por el simple hecho de Dios llamarlo a que se acercara, ya él tenía ante la congregación un grado de dignidad. Ya donde el apóstol Pablo dice que a los que sirven sean tenidos de doble honor, o a los ancianos que gobiernan bien, dice la escritura, sean tenidos de doble honor, tengan una estima por causa del llamamiento que Dios tiene. Por eso cuando usted vea, hermana, que hay un hombre llamado por Dios, no se ponga a jugar con eso, ni a murmurar contra él, ni nada, porque Dios no va a pasarle muchas veces eso. A Coré se le pasó, hasta que llegó el punto en que ya la ira de Dios se acumuló y Dios le dijo: listo, que se acerque. Pero entonces la congregación se va a dar cuenta de a quién he elegido yo. Entonces, fíjense una cosa allí, cuando Moisés le dice: sois vosotros y vuestro séquito. ¿Qué era el séquito? Era la gente que estaba siguiendo a Coré, la gente que le creía a Coré. Entonces, si usted se fija, el espíritu que había en Balaam
no llevó a la gente contra Moisés, ni a rebelarse, ni siquiera desacreditó a Moisés como profeta. Él lo que quiso fue maldecir al pueblo, lo que quiso fue desviar al pueblo, pero nunca desacreditando lo que Moisés decía, porque un profeta no persigue a otro, un don no puede perseguir a otro don de Dios. Ahora fíjense en esto, cuando Coré empezó a rebelarse, ¿qué fue lo que Moisés captó de Coré? Que después de que Dios lo puso a servir, él procuraba un cargo más alto, él procuraba un sacerdocio. Ahí le dijo Moisés, Aarón, ¿qué es dice el versículo 10? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Moisés pudo captar en su espíritu que el deseo de Coré era que él quería reinar sobre la gente. Entonces fíjese que el camino de Coré fue el nicolaísmo, conquistar al laico para él ser alguien grande allí. Y dice, nos damos cuenta que Coré tenía un ministerio puesto por Dios, pero Coré quería más allá de eso. Y como no lo podía conseguir, fíjese, no lo podía conseguir de mano de Moisés, porque acuérdese que en ese tiempo Dios guiaba a Moisés y Dios le decía, úngeme a este, he llamado a este, y Moisés era quien lo llamaba. Moisés únicamente actuaba por dirección de Dios. Y como la dirección de Dios con Moisés no era para que ungiera a Coré para un cargo como un sacerdocio, entonces Coré no lo pudo conseguir de mano de Moisés, quien hablaba por mandato de Dios. Entonces Coré se ideó un plan para subir a esa posición. Vamos a examinar qué fue ese plan. Lo que Coré pretendía era hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, cuando queremos estar en un lugar, digamos, queremos ministrar a una congregación y que nos den un púlpito para ser el pastor de ellos. Y la escritura dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero si usted lo anhela debe reunir ciertos requisitos. Entonces, si yo no los reúno, yo no tengo por qué estar pastoreando una iglesia, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces mucha gente tiene ese deseo y no están contentos hasta que lo suben, y el deseo de mucha gente cree que si no es dirigiendo una iglesia, pastoreando una iglesia, entonces no le están sirviendo al Señor. Pero usted le sirve al Señor tan solamente con hacer una oración, orar por su hermano, orar para que se haga la voluntad de Dios. Usted le está sirviendo al Señor de esa manera. Entonces cada uno va a ser recompensado conforme a sus obras, ya sean buenas o malas. Entonces el servicio a Dios es conforme a su voluntad. De lo contrario, aunque yo lo quiera hacer, no va a ser un servicio a Dios, sino un servicio contrario a la voluntad de Dios. Eso fue lo que empezó a suceder con Coré, que él anheló un puesto, una posición diferente a la que la voluntad de Dios le tenía asignada. Entonces, no hay un mejor servicio que se le pueda hacer a Dios que hacer su voluntad. Si la voluntad es que usted como ama de casa se siente en su hogar y cuide de sus hijos, ese es el mejor servicio que usted le puede hacer a Dios. Si la voluntad de Dios es que usted, hermano, vaya y trabaje y provea para su hogar y sea un hombre de verdad, un hombre de palabras honestas, un hombre de un comportamiento honesto, no hay necesidad de que usted esté parado en un púlpito predicándole a la gente, porque esa no va a ser la voluntad de Dios. Pero si, como dijo el profeta, si Dios lo llamó a cultivar papa, hágale, que Dios lo va a recompensar por eso. Entonces hay que reconocer eso, hermano. Hay que reconocer cuál es la voluntad del Señor, porque muchas veces nuestros deseos son contrarios a la palabra de Dios. Y aún recuérdese que cuando el profeta predicó un mensaje, él se paró diciendo, siendo mi voz contraria a mi razonamiento, porque mi deseo era ser un cazador, quería ser un trampero, dice para un mensaje. Entonces, aunque él deseaba ser un cazador, él no seguía su razonamiento, no seguía su deseo, sino que él pudo captar la voluntad de Dios, y cuando la captó, él la hizo. Entonces hay que vigilar que nuestros pensamientos, nuestros deseos no sean contrarios a la voluntad de Dios, o de lo contrario vamos a estar haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Bueno, entonces dice, el servicio que Coré quería hacer no era por servirle a Dios, sino más bien por escalar en posición, queriendo subir a una posición jerárquica más alta. Él quería tomar el dominio sobre la gente,
Él no quería que Dios lo reconociera, no quería llevar la carga que Moisés estaba llevando. Moisés estaba llevando sobre sus hombros el peso de la murmuración de la gente, estaba llevando el peso de que no lo podía tener a todos contentos, porque muchos querían comodidad, querían estar comiendo carne, querían estar bien, y no querían unirse a Moisés y llevar la carga con él, sino que en lugar de eso daban problemas y problemas, hasta que llegó un punto en el que cada una de esas personas murió. Ahora fíjense entonces en esto, voy a leerlo acá. El mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado. En el párrafo 262. Es lo que el Espíritu Santo dice. Dios por gracia envió a Israel una columna de fuego, como la tenemos hoy nosotros. Un profeta, el mensaje que hoy nosotros tenemos, un sacrificio, y se mostró él mismo entre ellos como Dios ya se ha mostrado entre nosotros por medio de su palabra. Y los sacó de Egipto por el Mar Rojo. Mas ellos quisieron una ley. Ahorita, póngale que cuál era el objetivo de esa ley. Todo hasta el momento, hasta antes de la ley, había sido la gracia de Dios con ellos. Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, todo fue gracia sobre gracia sobre gracia. Usted mira, ninguna de las cosas que ellos tuvieron se la merecieron, sino que Dios, la promesa fue incondicional, que Dios lo iba a cumplir, aunque ellos no andaran en sus estatutos, pero que cuando Dios lo cumpliera, ellos debían andar en sus estatutos. Aquí en el desierto, Dios estaba con ellos guiándolos, cumpliendo su palabra por gracia, ¿sí? Nada lo obligaba, lo único que obligaba a Dios era su palabra. Pero ¿qué quisieron ellos? Ellos quisieron formar un sistema, quisieron formar una organización donde los hombres puedan tener cargos y posición y uno pudiera estar a la cabeza del otro. Ese fue el problema con Corella. Él comenzó con 250 hombres. ¿Cómo los convenció? Los convenció halagándolos. Después vamos a mirar eso si tenemos tiempo. Sigo leyendo. Mas ellos quisieron una ley para que pudieran tener dignatarios importantes. ¿Verdad? Cuando hay una ley, digamos aquí como la que tenemos, una constitución, se necesitan fiscales, jueces para administrar esa ley. Para que si esa ley no se cumpla haya un castigo, entonces el juez tiene un grado de dignidad más alto, digamos, que la persona que va a ser juzgada. Entonces eso era lo que quería Coré. Él quería escalar una posición, él quería que la gente lo reconociera, quería estar a la cabeza, y no descansó hasta que lo logró. Pero cuando lo logró fue contra la voluntad de Dios, y Dios mismo lo mostró. Entonces dice, querían tener dignatarios importantes, para ellos poder tener algo que hacer en el asunto. ¿Y qué lograron? Fueron dejados en el desierto por 40 años, vagando, y ni uno solo de esa organización jamás pasó al otro lado. Fíjese que aquí el profeta ya no le dice ninguno del pueblo, no, ninguno de la organización. Todos los que se metieron en esa organización a seguir el sistema que estaba montando Coré fueron separados del pueblo de Dios y ya no eran parte del pueblo, sino de una organización. En esa organización ellos querían tener cargos, querían tener algo que ver. Pero bueno, cuando el hombre tiene algo que ver, ahí es donde la cosa empieza a morirse. Porque si usted cuando, digamos, usted ora, el Espíritu no ora en usted, esa oración está muerta. Si una persona cuando predica el Espíritu Santo no predica a través de ella, esa predicación está muerta. Si una persona cuando canta, el Espíritu Santo no canta a través de ella, está muerta. Si se vio hacer todo es necesario que lo haga Dios, porque si lo hace el hombre trae muerte. La única manera en que el hombre puede impartir vida es que el Espíritu Santo sea el que lo use, el que trabaje. Cuando yo quiero tener algo que ver en el asunto, entonces es cuando yo mismo me estoy sacando del cuadro. O si no, fíjese usted, vamos a tomar un par de ejemplos. Vamos a tomar el problema con Elí. Elí allá en los días de Samuel, Dios lo puso como sacerdote, pero él siguió su propia voluntad. Él no siguió la voluntad de Dios porque sus hijos comenzaron a hacer pecar al pueblo, a pisotear la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él en lugar de hacer algo? Él no siguió lo que la palabra le decía, que él debía poner en su lugar a sus hijos, castigarlos, sino que él únicamente les llamaba la atención ahí como rogándoles. Entonces Dios le desagradó eso y Dios mismo los tuvo que cortar. Eso fue el hombre actuando desde su propio razonamiento.
queriendo tener algo que ver en el asunto. Entonces fíjese, ellos cuando lograron encontrar una posición, y fíjese que hoy encontramos eso, cuando lograron encontrar una posición, fue porque ya estaban separados de Dios. Es como el problema con Balaán. Balaán, cuando se separó de Dios, él tenía que mostrarle a la gente que él aún era profeta, y como Dios ya no lo respaldaba, él incurrió en la adivinación, y aparece, como leímos la vez pasada, aparece muerto como un adivino y no como un profeta. Entonces, ahora el problema comienza cuando una persona comienza a ganar autoridad por medio del conocimiento. Fíjense pues, cuando una persona llega en una congregación y él muestra que sabe algo, que Dios por su gracia le ha ido mostrando, y eso lo toma para influenciar a los demás a que le crean a él, y empieza a desacreditar al hombre, allí es donde comienza el problema. Entonces, cuando va adquiriendo conocimiento, empiezan a ganar renombre al mostrarse, al mostrar eso. Entonces, al tener conocimiento, tiene también la capacidad, la facultad de desacreditar al hombre que Dios puso, de desacreditar al pastor, de desacreditar a cualquiera de los demás. Entonces, ahí es donde comienza el problema. Dios determinó que el pastor debe ser elegido por la iglesia local, porque en ella está el Espíritu Santo. Entonces Dios dota a su hombre para que cumpla los requisitos, y él pueda anotar, y él se pueda anotar y elegir de acuerdo a la palabra al hombre correcto. O sea, Dios hace notar al hombre por medio del don que él tiene, debe cumplir los requisitos, y entonces cuando el pueblo lo va a elegir lleno del Espíritu Santo, lo van a elegir porque saben que está de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Mira, el caso con Coré fue diferente. ¿Cuál fue el problema con él? Que él quiso mostrarse a la gente por medio de un conocimiento intelectual. Él quiso mostrar a la gente que él sabía más que Moisés, y con eso pudo arrastrar a mucha gente. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que no había fe. Fíjense en esto. Moisés, todo lo que hacía era por fe. Cuando Moisés abrió el mar, cuando Moisés sacó el agua de la roca y trajo las codornices por la palabra, todo fue por fe. Pero el pueblo que no tenía fe no podía soportar eso, lo veía algo imposible, y es que de hecho es imposible cuando no hay fe. Entonces, cuando no hay fe, lo que entra a operar es el razonamiento, y ahí fue donde entró a trabajar Coré. Utilizó el razonamiento para ganarse a la gente y mostrarles un camino mejor. Siempre el diablo es el que quiere mostrar un camino diferente y aparentemente más hermoso que el camino que Dios ofrece. Así fue con Abel, así fue con Jacob. Si usted mira, en Jacob hay un caso particular, que Jacob despreció todo lo que tenía, despreció su riqueza, despreció su herencia material, y se fue como un pobre, un vagabundo, buscando una patria. Y mira, eso no parece bonito para nadie. Usted dice dejar su casa, dejar su mamá, dejar su familia, dejar todo lo que le pertenece a usted por herencia, a peregrinar por ahí sin nada. Pero ¿qué fue lo que hizo eso en Jacob? Que él tenía la mirada puesta en esa promesa. Pues usted y yo tenemos que tener la mirada puesta en esa promesa, o de lo contrario no nos va a importar separarnos. Pero yo prefiero que no me importe quedarme sin nada, con tal de quedarme con la promesa. Y ese es el camino que nosotros debemos tomar, siempre mirando la cruz, siempre mirando lo que Dios nos tiene. Porque muchas veces el camino se pone difícil, se pone escabroso, y ahí es donde nosotros empezamos a considerar volvernos a Egipto. A que cuando vivíamos de esta manera, entonces nos iba mejor. La gente no nos trataba mal, la gente no nos odiaba, no nos miraba feo, no hablaba mal de nosotros. Pero cuando usted eligió a Cristo, usted elige un camino donde va a ser despreciado todo el tiempo. Y no nos podemos quejar, sino que nuestra queja debe ser: Señor, bendícelos, no saben lo que hacen. Ahora, continúo leyendo. Entonces Dios elige a su hombre correcto, lo dota con el ministerio correcto, para que el pueblo lleno del Espíritu Santo lo elija de la manera correcta. Coré, conociendo esto, lo primero que hizo fue ganarse a los príncipes. Ya vamos a leer esa parte. Quienes estaban
quienes representaban al pueblo o eran la representación del pueblo y tenían autoridad en el pueblo. Ya. ¿Qué hacía? Los príncipes llegaban y se reunían entre ellos digamos, con Moisés. Lo que Moisés les comunicaba, ellos iban y se lo repartían al grupo de gente al grupo de gente que ellos representaban. Entonces, cuando Coré los pudo influenciar a ellos, ellos a su vez influenciaron al resto del pueblo. Ahora va a leer aquí, están Números 1:16. Números capítulo 1, versículo 16. Dice: estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de millares de Israel. Listo. Habían unos príncipes elegidos a los cuales Coré se allegó. Esperen un momentito que se me perdió algo por acá. Vuelvo aquí a Números capítulo 16, desde el versículo 25, donde comencé a leer ahorita. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Fíjense, Datán y Abirán eran dos de los príncipes de la congregación o del pueblo de Israel. Coré comenzó seduciendo a esas dos personas y a su vez ellos regaron eso hacia los demás. ¿Por qué dice la escritura? Hermano, fíjese esto. Yo creo que va mucho que va esto cuando el Señor Jesucristo dice que cuando hay un poquito de levadura, eso leuda toda la masa. Fíjese que la levadura es una especie de bacteria que no es dañina al cuerpo, pero que ya se va reproduciendo y cuando ella, digamos, recibe calor, ella se expande. Entonces, al pan, a la masa se le echa levadura, y cuando el pan es asado, el pan se ve grande, pero cuando usted lo va a aplastar, no le sale sino aire, es pura apariencia el tamaño. Entonces ellos allá, ¿qué pasó? Se llenaron de levadura, y esa levadura empezó a leudar toda la masa de la congregación, y esa congregación empezó a inflarse, a creerse algo diferente a lo que Dios los había llamado. Y cuando eso sucedió, fue un grupo de gente lleno de apariencia, un grupo de gente que aparentaba ser santos y seguidores de Dios, y aún usted se los encuentra, no sé si anoté por ahí más adelante, usted se encuentra más adelante que, bueno, Números 16:41, ya toda la congregación ya había sido leudada, póngale que va esto, ya había sido contaminada. Versículo 41 de Números 16 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Sí, mira? Ellos todavía creían que esa gente que Dios exterminó eran pueblo de Dios. Ellos estaban mirando la carne, estaban mirando las apariencias, pero cuando Dios decidió desecharlos, ya no eran pueblo de Jehová. Esta gente ya estaba contaminada con esa doctrina, y empezaron a irse contra Moisés y Aarón. Ahora va a leer acá. Cuando Coré se los ganó, levantó a todo el pueblo en contra de Moisés y Aarón, que eran la palabra. Póngale que Moisés y Aarón eran la palabra y el ministerio de la obra en aquellos días, que Dios mismo había llamado. Observe ese espíritu hoy. Observe cómo la gente actúa hoy de la misma manera, que se reúnen, empiezan a contaminar a los demás, y los que se dejan contaminar empiezan a murmurar de la cabeza. Siempre el diablo va a atacar esa la cabeza, siempre va a atacar al pastor, siempre va a atacar al hombre que está a cargo. Y por su bien no deberíamos hacerlo, porque el hombre está lleno de errores, pero lo que está por dentro es lo que vale. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, Números 16:2, vamos a leer acá. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Fíjense pues en ello. Levantó a la gente utilizando la influencia que ya Coré había ganado sobre ellos.
Entonces levantaron contra Moisés con 250 varones de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Siempre el diablo va a seducir a la gente que ya tiene un cargo, no digamos un cargo, sino un renombre, que ya Dios lo dio a conocer. Entonces, cuando una persona esa es dañada, es leudada o es contaminada en su mente, mayor es el daño que se hace. Por eso, hermano, usted hablaba la vez pasada que una de las estrategias militares de la antigüedad, y eso hasta hoy, es que cuando capturan a un cabecilla le ofrecen beneficios para que esa persona delate a los demás. Entonces mayor es el daño. Y esa estrategia viene de mucho tiempo atrás, que si capturan a la cabeza, ya los demás pueden caer porque la información que tiene es valiosa. Entonces así va a ser el diablo cuando logra desviar a una persona de la palabra. Esa persona, la influencia que tiene, la usa para desviar a los demás. Y ahí es donde mayor daño se hace. Entonces, se ganó al pueblo enalteciéndolo, argumentando que ya todos son santos. Ya vamos a leerlo. Entonces, argumentando que ya todos son santos, fíjese que le dijo a Moisés: ya deje de predicar lo mismo y lo mismo, porque Moisés todo el tiempo les estaba predicando santificación, porque esa es la condición para estar en la presencia de Dios. Usted observa, ya vamos a leer el versículo número 16:3. Usted observa allí algo, hermano. Moisés, cada que ellos iban a acercar a ministrarle a Dios, Moisés les dijo: santificaos para mañana. Vale, leer el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, lo que Coré estaba diciendo a Moisés ahí prácticamente es que usted se cree más santo que los demás. Pero eso no fue lo que Moisés les estaba diciendo. Moisés todo el tiempo los estaba preparando para que ellos estuvieran listos para que Dios los recibiera. Porque si usted se quiere presentar a Dios sucio, entonces Dios no lo va a recibir. Usted tiene que presentarse a Dios confesado. Tiene que haber confesión, tiene que haber rendición, tiene que renunciar a las cosas del mundo para poder que aspire a que Dios le abra la puerta. Entonces, ellos ya estaban cansados de que Moisés les predicara santificación y dijo: basta ya de predicar lo mismo. Observa ese espíritu hoy, haciendo lo mismo cuando alguien quiere llevar a la gente o quiere remachar algo, porque el Espíritu Santo aún ve que aún hay algo entre el pueblo. Él continúa hasta que eso sea sacado. Pero cuando le levantan la murmuración, no crea que eso es porque una persona así, es porque ya el diablo la influenció. Entonces, cuando el diablo logró llegar a su mente y la influenció, eso empieza a atacar y a murmurar. Ya vamos a leer qué dice el profeta en cuanto a eso. Entonces dice aquí números 15, 30 y 31, ya lo hemos venido leyendo también. Dice: pero a vuestros hijos, vale, los del 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Ellos ya antes de que se rebelaran, ya por decreto, Moisés les había dicho, por palabra de Dios, que ellos no iban a entrar en la tierra. Así que esa era la señal, la muestra de que ya Dios los había rechazado, porque ya esa rebelión venía desde antes. Por lo cual, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fíjense bien, ellos no quisieron soportar las pruebas del desierto. Y ahí entramos nosotros muchas veces cuando viene una prueba, algún problema, y nos quejamos de ello. Y empezamos a considerar otra vez nuestra vieja vida. Eso es despreciar la promesa de Dios. Entonces, con esto usted podrá entender que la ira de Dios fue justa con hombres que fueron bendecidos y no contentos con esto quisieron recibir un ministerio a la fuerza, imponiendo su voluntad sobre la voluntad de Dios. Ese fue el problema, ¿no? Ellos quisieron, como Dios no los puso allí como sacerdotes, entonces ellos se quisieron meter a la fuerza, pero no se podían meter a la fuerza
hasta que no atacaran a Moisés, porque fue por medio de Moisés que Dios comisionó a Aarón. Dios le hablaba a Moisés. Entonces ellos ya habían recibido las bendiciones de Dios, ya habían visto los milagros, ya habían visto cómo la gente era sanada cuando se enfermaba, vieron la serpiente que Dios ordenó que se levantara, la serpiente de bronce, para que si alguno era picado por la culebra, por alguna serpiente, entonces al mirarla fuera sanado. Esa serpiente, ya usted sabe, tipificaba a Cristo en la cruz juzgando el pecado, que al mirarlo nosotros podemos recibir sanidad. Entonces, después de haber visto todas las bendiciones de Dios, ellos quisieron más y más, quisieron ponerse en el lugar donde Dios no los había puesto. Entonces, de hecho, fue todo el pueblo el que debía morir por ponerse de acuerdo con Coré. ¿Sí? Todos participaron de la misma rebelión, todos. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios los iba a castigar, Moisés intercedió por ellos. Ahorita se llama a leer números 16, 41 hasta el 50. Dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Fíjese, hay una cosa, hermano. Yo creo que esa actitud que tuvo Moisés allí es la que nosotros debemos tener hoy. Ellos iban a ser apedreados por toda una nación. Más de 2 millones de personas los iban a apedrear. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que allí Moisés intercedió por ellos. Yo creo que nuestra actitud debe ser como el Señor dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Mire usted, Moisés dijo a Aarón: ¿qué era el incienso? El incienso representa la oración. Eso era diciéndonos a nosotros hoy: interceda por el que le está haciendo mal. Y uno se da cuenta de que hay gente que es tan irritante que la verdad, el pensamiento humano uno podría pensar: esa gente no debería estar sobre la tierra. Y la verdad, no son dignos de los hijos de Dios. Pero el llamado ahorita es orar por ellos. Y quizás si hay alguno puede salir salvo, eso es una gran bendición en un tiempo como este, donde ya la simiente de los justos ya está completa, ¿no? Si alguien puede salvarse, quizás para la gran tribulación, pero el tiempo de arrepentimiento cesó. Ahorita el único lugar donde hay perdón de pecados es dentro de la novia. Y para que alguien que ya está conformado a vivir de la manera que se vive en el mundo, acepte la palabra de Dios y todo lo que viene con ella, es difícil. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Eso ahí mostrándonos a Cristo, como él fue colgado entre los vivos y los muertos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea que fueron más de 15.000 personas que murieron. Después volvieron a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, ¿qué pasó? Moisés era la representación de Dios allí. Moisés era la boca de Dios en ese entonces. Fíjese, cuando Aarón intercedió por ellos, entonces él pudo volver a Dios simbólicamente. Cuando usted intercede por una persona que le está haciendo mal,
Entonces usted tiene la puerta abierta para volver a Dios, así como Aarón pudo volver a Moisés, porque Moisés era la presencia de Dios allí. Bueno, voy a acelerar un poquito por causa del tiempo. Sin embargo, todos perecieron en el desierto. Ninguno de ellos de 21 años para arriba entró a la tierra prometida. Acuérdense que allá en entonces la mayoría de edad se cumplía a los 21 años. Entonces todos esos de 21 para arriba fueron los que quedaron en el desierto. De allí para abajo, adolescentes, niños, jóvenes, fueron los que Dios recibió. Ahora a ellos les tocaba aprender de la experiencia de sus padres, aprender del pasado. Y efectivamente muchos aprendieron, porque cuando ya Moisés entregó el ministerio y Josué lo tomó, la mayoría pasó a la tierra prometida, exceptuando unos pocos como Acán, que ya usted sabe que Acán se quiso devolver a tomar actitudes de la denominación. Este espíritu es muy peligroso, póngale que esto es muy peligroso cuando encuentra a quien influenciar, pero cuando no lo encuentra, lo que hace es irse. Voy a leer aquí un párrafo, el mensaje de espíritus seductores. Mire, ese espíritu va a estar operando y va a estar yendo y viniendo a usted, a mí, a cualquier persona, para influenciar a que hagamos cosas similares a las de Coré. Entonces, si él no encuentra a nadie a quien influenciar, lo que va a hacer es irse, pero él va a estar volviendo a ver en qué momento bajamos la guardia y va a entrar en nuestra mente. Voy a leer acá, dice, esto está en el mensaje de espíritus seductores, lo anoté acá, dice, entre mucha de la gente donde hay emociones y cosas, encontramos allí que llegan a ser parlanchines y murmuradores y toda clase de cosas impías. Hermano, eso es ácido sulfúrico en la iglesia, es un poder demoníaco, espíritu de hombres y mujeres que se meten entre el uno y el otro y tratan de apartarse diciendo, esto no está correcto y esto no está correcto y aquello no está correcto. Voy a pausar ahí un momentico para decirle esto. ¿Cómo entra un espíritu de una persona a otra? Acuérdense que el espíritu es una palabra, un pensamiento que usted escucha. Después en otra ocasión ampliamos eso. Así como el Espíritu Santo es la palabra hablada, palabra vivificada, así un espíritu es una palabra de mentira, un espíritu de error. Cuando una persona sale por su boca, entra a su mente y sale por su boca y empieza a lanzar veneno. El que escucha a ese espíritu también es ungido, entonces empieza a pasar de boca a boca entre la gente, empieza a contaminar. Entonces dice acá, si ustedes se fijan, 9 de cada 10 veces es la misma persona que no está correcta, la que está produciendo el escándalo. Póngale cuidado. Observe, cuando usted mira a una persona así y después de usted acercársele no acepta la corrección, entonces es tiempo de tenerlo como un gentil y un publicano. Y de hecho uno ve gente así que no tiene cambiadero. ¿Y por qué no tiene cambiadero? Porque cuando uno le va a decir a alguna persona, empieza a argumentar, empieza a creer que sabe mucho, y de hecho sí sabe, pero no sabe como debiera. Entonces empieza a rechazar, a argumentar contra la palabra que le están diciendo, y eso contrista al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no le vuelve a hablar. Y usted encuentra que con esa persona no puede tener comunión, porque la inclinación de ella no es hacia la palabra. El objetivo de esa persona no es la palabra, sino que el objetivo son las cosas del mundo. Y cuando encuentra a alguien con quien murmurar de los demás, ahí sí hay un compañerismo entre ellos, porque aves del mismo plumaje se juntan. Eso fue el mismo espíritu en Coré. Cuando Coré encontró a alguien que podía influenciar, lo ungió con las palabras, y esa persona, uy, eso es verdad, es que Moisés estaba tomando control de todo el pueblo, y empezó a difundir eso, hasta que eso carcomió a la nación entera. Los únicos que Dios aceptó fueron aquellos menores que no tenían uso de la palabra, que no tenían autoridad para decir nada, y lo que les tocaba era guardar silencio. Entonces cuando está una persona murmurando de otra, guarde silencio, a no ser de que usted pueda ir y decirle no haga eso. Fíjense entonces, es la misma persona 9 de cada 10 veces la que está produciendo el escándalo. Dios aborrece la discordia entre los hermanos, y aquí nos hace un llamado, mire, sean reverentes en la congregación,
reverente con su hermano, reverente con el pastor, reverente con todos, incluso con el de la calle, sea respetuoso, reverente, porque ese es el carácter de Cristo. Sean santos, amen a Dios, párense a su lado. Ahorita mire que cuando dice párese a su lado, es que se pare al lado de lo que Dios está haciendo, que se pare al lado del hombre que Dios comisionó, que se pare al lado de su hermano cuando necesite ayuda, cuando necesite una palabra de aliento, cuando necesite una bendición que usted pueda darle, párese al lado. Cuando usted le sirve, recuerda, cuando usted le sirve, digamos una persona le sirve a mi esposa o me sirve a mí, le está sirviendo indirectamente a ella. Cuando nosotros le servimos a la esposa del Señor, le estamos sirviendo a Él indirectamente, pero es lo mismo y la recompensa es la misma. Entonces, de hecho, el profeta dijo, cuando usted a Él le sirve a cualquier persona en el nombre de Cristo, lo está haciendo a Él, ahí sea el peor criminal. ¿Por qué? Porque Cristo está mirando lo que usted hace. Usted lo hizo como un servicio para Él. Entonces, párense a su lado. Y mientras ustedes sepan que sus vidas se están alineando con la palabra y con pureza de corazón, pureza de pensamiento, amor hacia su hermano, tratar lo mejor para edificar el reino de Dios y haciendo esas cosas, vistiéndose correctamente, viviendo correctamente, yendo a los lugares correctos, entonces usted puede tener todas las emociones que deseen y todo lo creerán. Va a ir aquí un momentico, hermano, a esa parte de yendo a los lugares correctos. Usted no solamente va al lugar correcto caminando, llevando su cuerpo, sino llevando su mente. Digamos así, cuando una persona, en lugar de leer la palabra, está leyendo revistas, está yendo al lugar incorrecto. Cuando una persona, en lugar de, digamos, escuchar la palabra del Señor, se queda en la casa viéndose una novela, está yendo al lugar incorrecto. Entonces eso le va a quitar autoridad a sus palabras. Bueno, yo creo que hasta ahí ustedes lo entienden. Entonces, Mateo 12, 43 al 45. Estamos hablando de la contradicción de Coré. Llegó a ser una contradicción porque el camino que él estaba eligiendo era contrario a la palabra de Dios. Entonces fue una contradicción para él mismo, porque él creía que le iba a servir a Dios y en realidad le sirvió a sus propios propósitos y el diablo se aprovechó de eso. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vamos a mirar esa parte un poquito. Un espíritu que es sacado de usted, ¿cómo es sacado? Por la palabra. Cuando usted tiene orgullo y la palabra llega y martilla eso y usted dice: yo soy un orgulloso, y usted es libre de eso por la palabra, él se va a ir, pero acuérdese que él va a estar viniendo. Él va a estar viniendo a visitar su mente, a ver qué tan descuidada usted la tiene. Si usted la descuida y no se llena con la palabra, él va a volver a entrar y va a causar un daño peor. Ahora, ese espíritu no solamente va a operar en una persona, sino en un cuerpo. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, acuérdese que es la novia. Y la novia está condicionada para que un espíritu venga y la unja, ya sea el espíritu de Cristo o un espíritu, porque ella es una hembra. Digámoslo así, en lo natural, una mujer puede estar con su esposo y también puede estar con otro. Espiritualmente es lo mismo. Entonces eso es lo que se llamaría un adulterio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que escuchamos, discernir lo que vemos y lo que escuchamos, porque de eso va a salir de nuestros labios. Y la escritura dice: del fruto de sus labios el hombre comerá todos sus días. Entonces, para leer aquí en el párrafo 82 del mensaje de Cristo, es el misterio de Dios revelado. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo acá. Bueno, aquí va a leerlo desde el 81. Y permanezcan con su pastor. Él es el apacentador y ustedes muestren el respeto. Él los guiará
y pues él ha sido ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán eso ustedes? Pregunta el profeta, y lo pregunto yo, ¿lo recordarán ustedes? El enemigo vendrá, y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más fuerte, y aquel que el diablo esté usando como enemigo, o se irá, o entrará y será uno de ustedes. Eso es todo. Esa es la técnica, digámoslo así, la táctica o la manera de contrarrestar al diablo, que usted y su hermano mantengan en esa unidad, que no permita que nadie vaya a influenciarlo contra su hermano, contra su pastor, porque allí es donde el diablo va a tener que huir. Entonces fíjense en esto, hay tres motivos por los cuales la gente se va de la iglesia, como Caín, como Balaán y como Coré. Entonces vamos a leerlo aquí. Como Caín, porque la palabra no se acomoda a sus intereses y se van siguiendo sus propios deseos, así la hayan entendido. Como Balaán, su interés está en la fama y el dinero y solo buscan en dónde pueden sacar ganancias del don de Dios. Dice que hay una cosa más tremenda allí. Caín simplemente se va, es el espíritu, pero el de Balaán quiere usar las cosas de Dios, no quiere separarse de Dios, pero sí quiere aprovecharse de eso para sacarle provecho. Eso sí que lo vemos mucho. Mucha gente se va a la iglesia y aparecen en un lugar como diáconos, como ayudantes, como copastores, como pastores, como directores, sirviendo en una iglesia, en una denominación, porque lo que Dios puso allí lo usan para tomar posición, para ganarse una posición, un renombre. Eso sí que mata gente. Y tercero, como Coré, porque solo quieren tener una posición de autoridad en la iglesia, y al no tenerla buscan otra donde los hagan diáconos, pastores. Entonces Balaam lo que busca era vender su don, así no fuera una iglesia, sino al mundo, donde alguien lo pudiera beneficiar. Mientras que el otro se levanta y empieza a estorbar en la iglesia, empieza a sembrar discordia para que haya una muerte espiritual, y entonces él pueda ser nombrado allí. Bueno, entonces voy a ir concluyendo ya, leyendo unos cuantos versículos. Primero vamos a leer Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En pocas palabras, empieza a ocuparse de la palabra de Dios, empieza a ocuparse de lo que Dios ha puesto en usted y en poner eso para servicio a los demás. Digamos, si usted no tiene un don de cantar, de predicar, sírvale a Dios trabajando. Acuérdese que sus ofrendas, sus diezmos, sin que se lo estén pidiendo, es una bendición también, porque usted está contribuyendo con lo que usted puede al servicio del Señor. Lo que usted haga por una persona, se lo está haciendo al Señor, no se lo olvide. Por eso hágalo sin hipocresía, sin murmuraciones. Ya para ir concluyendo, entonces voy a referirme aquí al versículo inicial de Judas 8. Esto ya para ir terminando. Dice Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo me quiero referir allí un poquitico a las potestades superiores. Fíjense que espiritualmente hay lo que se llaman ángeles y arcángeles. Ahora usted podrá preguntarse, ¿qué diferencia hay entre ellos? Tanto estos como estos son ángeles. Todos dos son ángeles. Son de la misma naturaleza, del mismo tipo de creación. Pero lo que los diferencia es esta palabra de acá. Esta palabra arc significa jefe. O sea que un arcángel es un ángel jefe.
Entonces, cuando una persona llega, digamos espiritualmente, alguien llega y blasfema, como dice aquí la escritura, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense que eso primero comenzó espiritualmente, cuando Lucifer logró influenciar a cierta cantidad de ángeles y rechazaron la autoridad que había en Miguel, de que Miguel es Cristo. Pues cuando rechazaron esa autoridad, entonces ya quedaron desechados y ya no se les da nada a blasfemar. Ahora, entonces, si nosotros tenemos, perdón hermanos, si nosotros tenemos estos tipos de autoridad espiritual, entonces será que naturalmente también. Claro que sí. Tanto estos naturalmente son hombres, estos también lo son. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir concluyendo. Los ángeles son hombres terrenales y los arcángeles también. Entonces los arcángeles, la única diferencia que tienen es que Dios los llamó para un ministerio, para un cargo, digamos, de autoridad en cuanto a la palabra. Allí donde encerramos a lo que son el pastor, el apóstol, sí, los 5 ministerios. Entonces, ¿quiénes son esos que llegan y empiezan a negar, a rechazar esa autoridad? Hoy los vemos negando el ministerio quíntuple. Vemos negando Efesios 4:11 y el ministerio de Dios a través de la novia. ¿Para qué lo hacen? Para poder posicionarse ellos como profetas, como el hombre que Dios puso, así exactamente el camino de Coré. Recuerda que inicialmente decía que el camino de Coré era el nicolaísmo. Entonces voy a leer aquí el último versículo. Yo creo que ahí ya está suficientemente claro. En Judas 12, vamos a leer Judas 12 acá, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Entonces, para explicar esa parte acá, fíjense lo que dice aquí, dice, son manchas en vuestros ágapes. Esta palabra ágape, usted sabe que significa amor divino o amor perfecto, que es el amor de Dios. También significa, allá en la iglesia primitiva, era una reunión que ellos hacían para comer, era una comida. Recuerden que en el libro de los Hechos dice que ellos se reunían todas las tardes, todos los días para partir el pan y perseveraban en esa comunión unos con ellos, ¿cierto? Unos con otros. Entonces aquí la escritura dice que ellos eran manchas, en esas reuniones eran manchas. Luego dice que comiendo, ahí dice comiendo. Entonces, en ese tiempo era gente que se reunía a comer, pero comían impúdicamente. Ahorita espiritualmente también, se sientan en la iglesia impúdicamente. Yo busqué esa palabra impúdico, ¿qué significaba? Digámoslo así completa, impúdicamente. ¿Y qué significa esa palabra? Significa con deshonestidad. Entonces ellos se pueden reunir en la iglesia, pueden tener compañerismo con usted, pero son deshonestos en lo que le dicen, no viven lo que están predicando. Entonces quieren meterse como los cuervos a comer entre las palomas, y allí es cuando Dios ya los tiene identificados y Dios mismo los rechaza. Por eso dice la escritura, de estos profetizó Enoc. O sea, el Espíritu Santo ya en Enoc ya lo venía anunciando, mostrando que él ya los conoce, que él ya los conoce a todos. Entonces ninguno de ellos va a quedar impune. Ahora, impune es diferente a impúdico. Cuando impúdico es deshonesto, impune es que no tiene castigo. Pero delante de Dios cada uno va a tener su castigo. Así que hermanos, ya hasta aquí llegamos. Espero que haya quedado suficientemente claro allí. Como esos 3 espíritus, ahí Judas, todo lo que va diciendo lo va encerrando de esos 3. Entonces en cada una de las 3 prédicas yo intenté empezar con el versículo que se refería tanto a Balaam, a Caín y a Coré.
Entonces a Coré le tocó el versículo 8, que era el que blasfemaba y se rechazó la autoridad. Al otro sencillamente, que fue Caín, le tocó el versículo 10 y así sucesivamente. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, glorifica tu nombre en todos tus hijos, Señor. Que estas influencias, estos espíritus seductores, Señor, que andan operando, Padre, no unjan a tus hijos, Señor. Que ellos puedan estar atentos, vigilantes y sean como aquella cadena, Señor, irrompible con la cual el diablo va a ser atado, Señor. Con la cual el diablo no puede obrar porque no hay una puerta abierta en sus mentes para que él pueda trabajar, Señor. Que esto sirva, Señor, de enseñanza para cada uno de ellos y los lleve más, Señor, a conocer el terreno donde están batallando, a conocer más a su enemigo, más la manera en que opera, Señor. Te doy las gracias por tu palabra y te pido tus bendiciones para este ministerio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.